Vamos a dar continuación a nuestra clase de teología bíblica y sistemática, y para esto voy a pedirles que me acompañen a hacer una pequeña oración para poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre amado, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites capacitarnos. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga a traer iluminación a nuestro entendimiento de la palabra que ya ha sido revelada, Señor, que podamos entenderla, que podamos aplicarla, que podamos usarla como una herramienta eficaz y poderosa para el ministerio que tú nos has dado. Padre, que tú te glorifiques y que tú te exaltes a través de esta enseñanza. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase. Puede tomar su lugar, mi amado hermano. Y vamos con la clase del capítulo número 5 y estaremos hablando acerca del pecado, que en griego pues es amartiología. Y vamos a ver qué nos habla este estudio acerca del pecado. El pecado es una realidad. Existen algunas teorías que niegan y presentan de una manera errónea, y lo cual resta importancia al pecado y a la naturaleza de este mismo. Una de estas teorías erróneas, si usted me está siguiendo, estamos en la página de nuestro libro de estudio, en la página 89, y vamos a hablar acerca del ateísmo. Esta teoría errónea niega la existencia de Dios y también niega el pecado, la existencia del pecado. Nos dice que el hombre puede ser culpable de hacer lo malo con relación a los demás y consigo mismo, pero solamente con relación a Dios estas cosas, esto se le llama pecado. Entonces va a negar la naturaleza del pecado, va a negar la existencia del mismo, va a negar todo lo que lleve de práctica humana para que pueda de alguna manera distorsionar lo que la palabra de Dios nos ha venido hablando en cuanto a las definiciones que estaremos viendo acerca del pecado. Otra de estas teorías erróneas es el determinismo. ¿Qué nos dice esta teoría errónea? Es una teoría que afirma que el libre albedrío es un engaño, que la elección es tomada por los estímulos internos y por circunstancias fuera de nuestro dominio. Que el hombre, nos dice también esta teoría errónea, que el hombre es esclavo o víctima de las circunstancias. Considera el pecado como una enfermedad y el pecador es digno de lástima, pero no a quien se deba castigar. O sea, el hombre dice que es esclavo de todas estas circunstancias. Otra de las teorías erróneas es el hedonismo. ¿Y esto qué significa? Que es el placer de disfrutar en todo sentido. Esta teoría mantiene que el mayor bien de la vida es disfrutar el placer y evitar el dolor. Esta teoría también aboga por despojarse de inhibiciones o de complejos. Ceden a la tentación, argumenta que la reprensión no es saludable, o sea que hay que darle rienda suelta a todo, es lo que nos quiere decir. Resta importancia a la gravedad del pecado. También tenemos otra de las teorías erróneas en la ciencia cristiana. Niega la realidad del pecado, y que esta es la ausencia de lo bueno. El hecho de que el pecado tiene existencia verdadera es un error de la mente mortal. El hecho de que el pecado tiene existencia verdadera, dice que es un error, ¿verdad?, que se origina en la mente del hombre. El hombre piensa que el pecado es verdadero, real, por lo tanto su pensamiento debe corregirse. Otra de las teorías erróneas en cuanto al pecado es la evolución.
considera el pecado como la herencia animal del hombre primitivo. Dice que somos seres animales, que de alguna manera el pecado es esa parte animal que nosotros traemos. Esta teoría errónea de la evolución, dice, no exhorta a despojarse de la vieja naturaleza. Es una teoría totalmente antibíblica. Los animales no pecan y ellos viven de acuerdo a sus instintos y a su naturaleza, porque Dios así los creó. Ellos no tienen conciencia de la culpabilidad. Por lo tanto, estas teorías que acabamos de mencionar son teorías erróneas en cuanto al pecado y a su naturaleza. Vamos a pasar a la parte donde nos habla el autor acerca del origen del pecado. Y es la tentación. O sea, el origen del pecado surgió en la tentación, y vamos a ver la posibilidad de la tentación, la fuente de la tentación y la sutileza de la tentación. La duda respecto a la bondad de Dios, esto fue algo que originalmente sucedió. La duda respecto a la justicia de Dios y la duda respecto a la santidad de Dios. Es donde se originó la tentación y creó culpabilidad. Esta culpabilidad nos habla de evidencias de una conciencia culpable. Nuestro estudio nos dice que los ojos fueron abiertos de ambos. Recuerden que en el huerto de Edén estaba Adán y Eva, y sus ojos fueron abiertos y ellos estaban desnudos. Recordemos que Dios les había dicho que en ese huerto había dos árboles. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. Dios les había a ellos dicho que no tenían que comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que lo hicieran ellos iban a morir. Entonces ellos en ese momento, cuando fueron partícipes de esta tentación, estaban desnudos, vino una iluminación repentina a su conciencia, y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos inmediatamente procedieron a hacer hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir la desnudez. La desnudez viene a representar una conciencia culpable que trata de cubrir con excusas. Recuerden que ellos se cosieron un delantal con hojas de higuera, y cuando Dios llegó al huerto y preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y él estaba escondido. O sea, ya había una conciencia culpable. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, se escondieron. El hombre culpable siempre trata de ocultarse de Dios. Para esta desobediencia, para esta forma en que ellos incidieron, hubo un castigo para la serpiente. Nosotros lo vemos en Génesis 3:14. También hay un castigo para la mujer y un castigo para el hombre. Vemos que Dios castiga a la serpiente, que también a la mujer con grandes dolores durante su parto, y al hombre que con el trabajo. A la serpiente vemos que ésta iba a comer polvo de la tierra y que se iba a arrastrar, y esto fue lo que Dios vino a traer como castigo para ellos que se habían rebelado, que habían desobedecido. Y hay 3 revelaciones en los primeros capítulos que nos menciona el autor de nuestro libro, que está en el libro de Génesis. Y estos 3 capítulos nos vienen hablando de que Dios es un creador, de que Dios es un Dios de pacto, que había establecido un pacto con el primer hombre, que le había dado señorío sobre toda la creación, y un Dios redentor también. El capítulo 3 nos viene a ilustrar. Desde el libro del Génesis nosotros vemos que Dios traza el plan de la redención para el hombre que había caído en pecado, el hombre que había caído en desobediencia. Dios en el capítulo 3 del libro de Génesis nos habla acerca de que Dios también había trazado ya un plan para redimir al hombre.
que había reincidido en pecar. La palabra en Génesis 3:15, donde nos habla de esa enemistad, y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y dice, tú le herirás el calcañar y esta te herirá la cabeza. Entonces ahí vemos que hay una redención prometida, nos lo dice en el libro de Génesis 3:15. La alianza entre la serpiente y Eva, que Dios rompería tal alianza, se establece un conflicto. Recordemos que la serpiente había sido muy astuta con Eva, muy sutil, y había establecido una alianza para que ésta cayera, pero el plan de Dios, ¿verdad?, de la redención ya estaba trazado desde el momento donde Dios rompe esta alianza. ¿Cuál sería el resultado de este conflicto? Victoria para la humanidad por medio de la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que de la mujer vendría la simiente deseada, la simiente esperada, vendría el Redentor que nos traería salvación, que nos vendría a reconciliar con el Padre Celestial. La victoria vendría con sufrimiento. La serpiente hirió en el calcañar a la simiente, o sea, Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, y este sufrimiento finalmente traería una salud, una sanidad, una reconciliación a la humanidad. La redención es de una manera simbólica que nos habla el autor, como viene simbolizada en Génesis 3:21, que nos dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pues este es un capítulo bien interesante porque es donde nosotros en la palabra, en el libro de Génesis, vemos el primer sacrificio que Dios hace para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ellos anteriormente se habían hecho un delantal de hojas de higuera, pero aquí vemos ilustrada cómo Dios tiene que sacrificar a animales inocentes para cubrir la desnudez, para vestirlos a ellos. Vamos a entrar a la parte donde nos hablamos acerca de la naturaleza del pecado, la enseñanza en el Antiguo Testamento. Quiere decir, nosotros encontramos un sinfín de frases en el Antiguo Testamento que nos hablan o describen de alguna manera que habla en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de la moral, que es errar al blanco, errar el camino. Encontramos expresiones como que ha sido hallado falto. También se describe como torcer o perversidad, como mal, como quebranto o como violar las leyes de Dios. Nos habla también acerca de una conducta fraternal, que es una conducta que perjudicial a otros, de la santidad, en rebelarse de alguna manera deliberada, o sea, ¿qué quiere decir? Con conocimiento. De la verdad, nos habla del engaño, falsedad, falso testimonio, y presenta erróneamente la verdad. Vemos otro de los aspectos que nos habla acerca de estas enseñanzas en el Antiguo Testamento. Nos habla acerca de la sabiduría. El hombre natural, sin desarrollo al bien o al mal, no hay fundamentos morales. No hay fundamentos morales. El hombre, porque no tiene un buen entendimiento, tiene la tendencia a inclinarse al pecado. El hombre también se liga a los lazos carnales y es escarnecedor. Las enseñanzas, también el libro nos habla acerca de algunas enseñanzas respecto al pecado en el Nuevo Testamento, y también se describe como errar al blanco, como una deuda. El hombre le debe a Dios porque efectivamente ha fallado a Dios. Nos menciona que también se puede usar la expresión como desenfreno, una transgresión de manera deliberada, como una desobediencia, como una falta de atención, como una transgresión que excede los límites que Dios ha estado estableciendo. Nos habla acerca de una caída.
¿Esto qué quiere decir? De caer de un nivel de conducta, de un nivel de una conducta que el hombre ya había alcanzado, a ir en declive, como retroceder. También se usa la expresión como derrota o falta. También encontramos expresiones como impiedad, que se refiere esto a sin adoración o sin reverencia. También se usa la expresión de error, referente a los pecados por descuido o por ignorancia. El pecado trae sus consecuencias también. Hay debilidad espiritual. ¿Por qué hay debilidad espiritual? O sea, cuando el hombre peca, viene una debilidad de manera espiritual. ¿Por qué? Porque ha dañado la imagen divina. Recuerden que nosotros fuimos creados conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces hay un daño en la imagen divina. Génesis 9:6 nos dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, aquí nos está hablando una expresión acerca de cuando el hombre peca por medio de asesinato, de matar a otro hombre. Dios lo condena, porque el hombre ha sido hecho conforme a su imagen y conforme a su semejanza. También encontramos la expresión en Romanos 5:12 que nos habla del pecado original. Dice: por tanto pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, la humanidad heredamos el pecado original, el pecado que se inició en el huerto del Edén. O sea, toda la humanidad lo traemos, todos lo traemos. Aún los niños pequeños, sí, aún ellos, porque así lo dice la palabra, que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sucede un conflicto también de manera interior. Pablo nos lo dice también en la carta a los Romanos, en capítulo 7, verso 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, aún, ¿verdad? Estábamos viendo que Pablo ya era un hombre que tenía ya conocimiento de la revelación de quién era Jesucristo. Aún todavía existía esa parte natural, carnal, que cuando hablamos de carnalidad nos referimos a la naturaleza caída que todos nosotros traemos. Hay un castigo positivo. Con esto no quiere decir que al pecado es positivo, sino se refiere más bien a que Dios hizo algo para remediar el castigo. Y vemos que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios, a pesar de que ya había pecado el hombre, ya había caído el hombre, y había transgredido la ley de Dios, Dios traza ese plan de la redención, y solamente aquí está apuntando que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, venía el plan de la redención planeado de una manera estratégica de parte de Dios, nuestro Creador, y el hombre fue creado, ¿verdad? Dice este estudio, y también dice la palabra, que nosotros hemos sido creados con la capacidad de la inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, ellos no iban a morir. Ellos habían sido creados perfectos, tenían comunión con Dios y hablaban con Dios cara a cara, pero por causa del pecado, por causa de desobediencia, el hombre vino a entrar en muerte física. No tenía que morir si obedecía la ley de Dios. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y fue del cual el hombre fue partícipe. Había también en huerto de él un árbol de la vida, y si tú revisas en tu libro de Génesis, dice la palabra que después de que sus ojos fueron abiertos, Dios los mandó sacar del huerto, y puso un ángel con una espada para que guardara el árbol de la vida. Esto es algo importante, porque de ser así, si hubiera dejado a Adán y a Eva en el huerto, ellos hubieran ido a
a comer del árbol de la vida y entonces se hubieran muerto por toda la eternidad. Pero Dios los resguardó, porque ya estaba dentro del plan de Dios. La vida estaba condicionada a la obediencia. Si Adán obedecía, tenía derecho a comer del árbol de la vida. Adán desobedeció, se quebrantó el mandamiento de la vida. O sea, hubo una separación de Dios. La muerte comenzó desde el primer momento y se consumó en la separación del cuerpo y del alma. La muerte física continuó por decreto divino. O sea, nosotros tenemos un diseño para la inmortalidad, porque nosotros cuando nuestro cuerpo, si no antes viene Cristo, llegue a su límite, nosotros en vida espiritual estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso la muerte física tiene un continuo decreto divino. O sea, Dios no iba a ir en contra de lo que ya había establecido, que el día que comiera el hombre de ese fruto ciertamente iba a morir. Posteriormente dice, solo por el acto de la redención a través de nuestro Señor Jesucristo, dice, el hombre tendría derecho a comer del árbol de la vida. Y recuerden que en Apocalipsis nos dice que nosotros comeremos de ese árbol, del fruto del árbol de la vida. Hay dos aspectos que nos menciona el autor del castigo: pérdida del favor divino, el alma muerta en delitos y pecados. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ven que teníamos una muerte espiritual, teníamos la parte del espíritu, pero estaba muerto en delitos y pecados y ha sido vivificado a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. El juicio de Dios, dice el juez justo, pronuncia una sentencia en la segunda muerte. O sea, aquí vemos el libro del Apocalipsis, nos habla de esta segunda muerte. Y aquí dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea, aquí nos habla que va a haber una segunda muerte, pero no para los que hemos nacido nuevamente a través de la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que los que no han aceptado a Jesucristo y ya murieron, va a venir una segunda muerte y van a ser lanzados al lago de fuego. Esto es lo que nos quiere decir este versículo. Y bueno, vamos a entrar directamente al capítulo número 6, que nos habla acerca del Señor Jesucristo o de Cristo. En griego es cristología, que es todo lo referente a la vida, obra, ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar directamente a este estudio que nos dice quién es Cristo, cómo se ha dado a conocer y sus nombres y títulos por los cuales es conocido. Nosotros vemos que en los evangelios se le menciona de diferentes títulos o hay proclamación de ciertos nombres con los cuales se da a conocer nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es Hijo de Dios. Aquí nos habla acerca de su deidad, se está reconociendo. Por eso se le nombra Hijo de Dios, porque se reconoce su deidad, o sea que Él es Dios, toda divinidad de Él, significa que es nacido de Dios. Este título proclama la deidad de Cristo. Es el Hijo de Dios por excelencia, especial y única. Recordemos que es el unigénito, único en su género. La conciencia, Jesús tenía conciencia de sí mismo y Él estaba consciente de dos aspectos importantes, que tenía una relación especial con el Padre. Nosotros vemos cómo Jesús siempre mencionaba que Él tenía una relación muy especial con el Padre, y eso lo vemos en los evangelios, como Él continuamente habla de esa relación, cómo tenía siempre que pedir al Padre, ¿verdad? Cuando Él oraba, cuando Él mencionaba que el Padre y Él eran uno.
Entonces había una relación muy implícita entre el Padre y entre el Señor Jesucristo. La misión especial en la tierra, o sea, él estaba completamente convencido de que él venía a los negocios de su padre. Recordemos este pasaje que cuando él a los 12 años nos lo cita el Evangelio de San Lucas, que cuando sus padres subieron a Jerusalén a adorar, el niño se perdió y cuando lo encontraron, él literalmente les dijo que estaba en los negocios de su padre. O sea, él estaba consciente de que él tenía esa parte divina en su naturaleza. También nos lo ilustra su bautismo en el río Jordán. Recordemos cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que la palabra nos dice de una manera literal que en los cielos, ¿verdad?, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, el mismo Dios estaba hablando y se complacía de su Hijo Jesucristo. Ante Satanás también demostró tener el carácter de Hijo de Dios. Vemos cómo él mismo reconoció, aun a pesar de que Satanás vino a tergiversar la palabra, él mismo contestó de manera literal y acertada: escrito está, y dio cada una de las respuestas que tenía que dar y demostró el carácter divino en su persona. El testimonio revelado a Pedro por el Padre. Cuando Jesús les diga, estaba con los discípulos y que todos estaban diciendo que si era Elías, que si era uno de los profetas, y él les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién decís que soy? Y Pedro le dice que él era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: bien dices, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También Jesús demuestra ante el concilio y ante el sumo sacerdote, cuando ya está siendo preparado para la muerte de cruz, como ante el concilio, también él mismo reconoce que esa deidad que él mismo traía. Las afirmaciones que Jesús hace. Jesús afirmaba, ¿verdad?, de dónde procedía. Jesús afirmaba quién era su Padre. Dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Continuamente escuchamos a Jesús que decía: salí del Padre, como el Padre me envió. Afirmó revelar al Padre en sí mismo. Cuando estaba con los discípulos, ¿verdad?, y le preguntaron: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le preguntó. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y me preguntas, muéstranos al Padre, que no sabéis que el Padre y yo uno somos. O sea, él tenía esa autoridad para hablar y afirmar efectivamente la relación que tenía con el Padre. También Jesús, él mismo se atribuía que tenía el poder para perdonar pecados, poder para resucitar los muertos. Esto mismo Jesús lo menciona. También el autor nos va a venir a hablar acerca de la autoridad de Cristo. Recordemos que los escribas decían, habla como que tiene autoridad. O sea, él hablaba con una autoridad. Recordemos que las tempestades se calmaban. Entonces él tenía una autoridad totalmente divina, autoridad en el cielo, en la tierra, autoridad sobre los espíritus inmundos, cómo los espíritus salían, cómo los espíritus daban voces de que los dejara y que no los atormentaba, autoridad sobre el viento y la tormenta. Nosotros vemos en esos pasajes cuando los discípulos decían que no te preocupa que perecemos, y el Señor se levantaba con autoridad y clamaba las tempestades. Autoridad para ejecutar juicio, autoridad sobre su vida misma. Recordemos que él mismo dijo: a mí nadie me quita mi vida, sino yo la pongo por mí mismo. O sea, vean la autoridad que Jesús, el Cristo, menciona a través de las Escrituras. La perfección de Cristo nosotros la vemos en las Escrituras. Y nos dice Hebreos 4:14, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús tenía las dos naturalezas, tenía la naturaleza divina, pero también tenía toda la naturaleza humana. Hebreos también 5, 8 y 9 nos dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, son versículos importantes donde nosotros vemos cómo Jesucristo viene a revelar su naturaleza divina, pero también su naturaleza humana. El testimonio de los discípulos, su llamado a los discípulos. Vemos cómo cuando Jesús llamó a todos los discípulos, a cada uno de ellos fueron obedientes porque vieron en él que había algo que de alguna manera los cautivaba, los impactaba. Ellos dejaron todo por seguirle. Los evangelios nos señalan cómo algunos dejaron aún hasta su familia por seguir al maestro. Caminaron con él, vieron todos sus aspectos de su humanidad. O sea, Jesús comía, se cansaba, visitaba a sus amigos en Betania, y vemos un sinfín de aspectos que la palabra del Señor nos habla acerca de su humanidad, de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente él reveló toda su deidad, permitió que lo adoraran, los enseñó y habló de las promesas cuando él ya no iba a estar con ellos. Recuerden cuando él ora por ellos y cuando él los va preparando y les dice que era necesario que él se fuera para que enviara al Consolador, el Espíritu de verdad que iba a estar con ellos y que les iba a revelar todas las cosas que él había hablado. La preexistencia de Cristo también nos habla el autor. O sea, ¿qué quiere decir? Que la preexistencia habla de que ya existía Cristo antes, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, Él ya estaba. En la primera creación en el cielo nos menciona que Cristo ya estaba. Hay un versículo donde nos menciona que todas las cosas invisibles y visibles por Él fueron creadas y para Él fueron creadas. O sea, Jesucristo ya preexistía en la creación, en el principio. La palabra de Dios nos habla del Verbo encarnado. El Evangelio de San Juan, que es un evangelio que nos habla acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es el que ilustra más acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que el Verbo se hizo carne, y ahorita vamos a entrar acerca de ver ese aspecto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero nos habla acerca de que Cristo es la palabra. En el principio era el Verbo, o sea, era la palabra, o sea, se refiere en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, Jesucristo estaba desde el principio. Cristo es la palabra encarnada. Es la imagen y sustancia de Dios. Es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo conoció, mas el unigénito es el que le ha dado a conocer, nos dice también el Evangelio de San Juan. Otro de los nombres de los cuales se da a conocer nuestro Señor Jesucristo es como Señor. Este título indica su deidad, su exaltación y su soberanía. O sea, ¿qué quiere decir un soberano? Que Él es dueño de todo lo que ha creado, que Él es el legislador supremo también de todo lo que se ha creado. Su deidad, este título le pertenece solamente a Él, a quien Dios ha exaltado y le atribuye señorío y adoración. Nosotros vemos un sinfín de versículos donde dice que el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios el Padre. Señor Jesús también fue exaltado. Cristo posee este título de Hijo de Dios en virtud de su relación con Dios. En la historia se ganó el título de Señor muriendo y resucitando para traer salvación al hombre.
La palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 9 y 11 al 11, dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y su lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, Dios lo exaltó, Dios le dio un lugar de preeminencia, Dios le dio un nombre, ¿verdad?, grande, un lugar donde lo glorificaba de alguna manera. Cuando hablamos acerca de la soberanía de Cristo, aquí el autor nos habla acerca de que en Egipto Jehová se reveló a sí mismo a su pueblo en calidad de Redentor y Salvador. Recordemos en ese capítulo 12 del libro de Génesis, el libro del Éxodo, cuando se hace el relato de la salida de Egipto, Dios se viene a revelar al pueblo de Israel como un Redentor y como un Salvador. En el Sinaí se revela como el Señor y Rey. Cristo se revela a los redimidos como Señor que tiene derecho sobre las vidas. O sea, nosotros que ahora Dios nos ha redimido por medio de Jesucristo, Jesús viene a ser nuestro Señor y ahora Jesús tiene derecho sobre nuestras vidas. Cristo paga el precio con su sangre y tiene un derecho de propiedad sobre nosotros. Algo importante, que no debemos de pasar a la ligera. Cristo ya pagó el precio por todos nosotros. O sea, fuimos comprados a precio de sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Otro título que nosotros vemos de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, nos habla de la humanidad. Se le designa como participante de la naturaleza y cualidades humanas. El título está relacionado con su vida terrenal. Su humanidad era verdadera y no fingida. Padeció hambre, sed, cansancio, dolor y estuvo sujeto en general a toda debilidad, pero él no pecó. Jesús, como Hijo del Hombre, manifestó un mensaje. Dice: yo soy hombre en debilidad, en sufrimiento y hasta la muerte. O sea, él tuvo que tener una muerte, él tuvo que sangrar en ese padecimiento. Él fue, su cabello, su barba fue arrancado. Dice la palabra que sus huesos se pudieron contar. Él tuvo una muerte tan tremenda que médicamente está comprobada, y él tuvo que padecer ese sufrimiento, donde también él manifestó su sufrimiento como hombre. Estoy todavía en contacto en el cielo. Jesús también nos dice este mensaje: estoy en contacto en el cielo de donde vengo, pero también puedo perdonar pecados. Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, Jesús mismo lo decía, que él tenía todo el poder, toda la autoridad que el Padre le había conferido para perdonar los pecados. ¿De qué manera? El Hijo de Dios entró al mundo como Hijo de Hombre a ser concebido por el Espíritu Santo. O sea, Jesús tenía que tomar una naturaleza humana para poder salvar a la humanidad. Su nacimiento fue milagroso, virginal, vivió una vida perfecta, resucitó y ascendió milagrosamente. O sea, todo esto el Señor lo llevó a cabo. La primera carta a los Corintios 15:47 nos dice lo siguiente: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. O sea, vemos que Jesucristo venía del cielo, pero habitó entre nosotros y vimos esa gloria, vimos toda esa obra maravillosa que Él vino a hacer para salvarnos a nosotros. Sobre la verdad del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo se basa en la doctrina de la encarnación. Nos dice Martin Scott, a que Dios tomó una nueva naturaleza, la humana, uniendo esta naturaleza con la divina en la persona de Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, tuvo que nacer de esa mujer escogida, virgen, que no había conocido varón, que Dios usó para que nuestro Señor Jesucristo naciera.
el Evangelio de San Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquí vemos como el verbo fue encarnado. O sea, muy diferente a la expresión de reencarnación, sino el verbo se hizo carne. O sea, tuvo que dejar su deidad. Nos dice la palabra que no se aferró a sí mismo como a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y aquí vemos que ese verbo vino habitó entre nosotros, encarnó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron los propósitos de la encarnación? El Hijo de Dios vino al mundo para revelar al Padre. O sea, vino a mostrar al Padre. Recuerden que al Padre nadie lo vio, mas el unigénito es el que le ha dado a conocer. Tomó nuestra naturaleza humana con el objetivo de glorificarla en un destino celestial. O sea, Él se hizo hombre para que tú y yo, ¿verdad?, de alguna manera mostrarnos el camino, ¿verdad?, como un destino al cielo. El pecado fue el obstáculo en el camino a la perfección, pero el Hijo de Dios murió en la cruz en un sacrificio expiatorio, o sea, un sacrificio sustituto, un sacrificio para cubrir nuestro pecado y para librarnos del poder de la culpabilidad del pecado. Otro de los títulos que también el libro nos enseña es de Cristo, el Cristo. Es una expresión griega. Cristo es el ungido. Habla de su misión y de del título. La profecía dice: Cristo es en griego y en hebreo es Mesías o Hamashiach. O sea, en hebreo significa ungido. Ungir se deriva de la práctica de ungir con aceite como un símbolo de consagración divina al servicio. En los sacerdotes y profetas eran ungidos, recordemos en el Antiguo Testamento, con aceite, al ser asignados en posición de desarrollar su función, ya sea como sacerdote o ya sea como un profeta, aún como reyes. Cristo, el ungido por excelencia, su reino sería eterno y todas las naciones estarían bajo su cetro. El cumplimiento de este título y de la misión: en el Antiguo Testamento Jesús afirmó ser el Cristo. Primero fue elegido, fue investido de poder de lo alto para ser el Cristo, ser el Mesías en el Jordán. O sea, él tuvo que ser investido. Él fue también, a pesar de que siendo todo hombre, todo Dios, tenía que recibir la investidura del poder de lo alto, o sea, del Espíritu Santo, cuando, ya lo habíamos mencionado, cuando dice la palabra que de manera, una paloma, ¿verdad?, se posa sobre él y nos habla acerca que tenía que recibir esta investidura de poder de lo alto. La gente esperaba un libertador político y militar. O sea, los israelitas esperaban a un Mesías diferente al Mesías que nosotros conocemos. Su ministerio sería de índole espiritual, pero solo lo recibieron. O sea, el pueblo de Israel solamente lo recibieron como un maestro y como un profeta. Recordemos las expresiones que ellos le decían incluso rabí. Jesús se declaró a los discípulos como Cristo, pero no lo entendieron en su totalidad hasta después de su resurrección. O sea, cuando Él resucitó, ellos empezaron a ver que todo lo que Él había hablado efectivamente apuntaba que Él iba a resucitar y que Él era el Cristo, que Él era el ungido. Otro de los títulos que nos menciona el estudio y que también está respaldado en la palabra de Dios, nos habla de Hijo de David. No se refiere a la línea genealógica real por la cual venía nuestro Señor Jesucristo. Jesús venía de la tribu de Judá y donde también David recompensa a David por su fidelidad, prometió una dinastía eterna. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento como Dios hace un pacto davídico y le promete a David el trono, ¿verdad?, un trono eterno.
Segunda de Samuel 7:16 nos dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre. O sea, Dios establece un pacto con David. A este se le llama el pacto davídico. Cumplimiento. Nosotros vemos que Isaías también nos habla acerca del cumplimiento de este eterno Dios. La palabra en Isaías 9, verso 17 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todos estos títulos también se le atribuyen a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 5:5 nos dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. O sea, aquí vemos el cumplimiento en el libro del Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, que nos habla que Jesucristo va a ser el que va a abrir ese libro y va a abrir esos 7 sellos. Entonces aquí nos habla que Él proviene de la tribu de Judá. Jesús, otro de los títulos, su obra salvadora, nos dice Mateo 1:21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El título de nuestro Señor Jesús, aquí vemos Jesús significa Salvador. Y la palabra ya lo vemos en Mateo, que nos reafirma, nos corrobora que Él vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Las dignidades de Cristo. La palabra nos enseña, y también el autor del libro que nosotros estamos estudiando nos habla acerca de estas dignidades. Y Jesús tiene la función o ministerio como profeta, como sacerdote y como rey. Y vamos a ver cómo nos lo describe Cristo el profeta. Predicó salvación para la nación y para el hombre. O sea, Él venía hablando acerca de la salvación, hablaba de que anunció también su reino. Fue el tema más sobresaliente acerca de su predicación, de la venida del reino, de que el reino se acercaba. Habló de describir la naturaleza del reino y de las condiciones, como Él decía que el reino no era terrenal, sino que era un reino que se iba a establecer. Jesús también predijo acerca del futuro. Cristo ascendió, pero continúa su ministerio profético por medio de los creyentes, por medio de la inspiración. Y este ministerio, nos dice también la palabra, que este ministerio profético no es un adivino, sino es alguien que edifica, alguien que exhorta y alguien que consolida. Ese es el verdadero ministerio profético, del cual nuestro Señor Jesucristo vino a manifestarnos, vino a darnos a conocer. Cristo el sacerdote. En el Calvario, Cristo el sacerdote se ofreció a sí mismo como un sacrificio para asegurar el perdón del hombre y la aceptación ante Dios. O sea, Cristo tuvo que cumplir esa función de ser un sacerdote. La aceptación de la sangre de su Hijo nos da confianza a la aceptación a todos los que hemos confiado en su sacrificio. Aunque Cristo ofreció un sacrificio perfecto, único y para siempre, su función sacerdotal continúa, intercediendo por todos los perdidos, por todos los pecadores. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por todos nosotros. Esa función todavía la está ejerciendo nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la parte de que Él se ofreció a sí mismo, ahorita la vamos a ver cuando entremos a la expiación, que Él entró no como el sacerdote para hacer un sacrificio, sino Él mismo fue sacerdote y fue el Cordero que se ofreció en sacrificio para traernos redención y aceptación delante de Dios. Cristo el Rey, Cristo sacerdote, Cristo Rey, ambas dignidades. Nos habla de un gobernador perfecto. La palabra nos habla de Melquisedec. Recordemos en el libro de Génesis que nos habla de Melquisedec, que era rey
y sacerdote de Salem, y que fue donde Abraham llevó sus primeros diezmos. Y la palabra aquí también nos menciona en Apocalipsis 11:15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, cuando la palabra nos habla acerca de que Cristo iba a traer, también iba a ser reino, lo estaba anunciando la palabra, como les había repetido, desde el libro de Génesis, a través de esta figura de Melquisedec. El libro de los Hebreos también nos habla que Jesucristo venía a ser sacerdote, no por orden, ¿verdad?, de la tribu de Leví, sino por orden de Melquisedec, o sea, que era rey y que era sacerdote. La obra de Cristo. El autor nos habla acerca de la muerte de Cristo. Si me estás siguiendo por allí, estamos en la página 122. La muerte de Cristo, su importancia, es la doctrina central del Nuevo Testamento. La muerte expiatoria de Cristo es la característica de la fe cristiana. O sea, nuestra fe se basa en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el autor de la salvación eterna. La resurrección de Cristo es el milagro por excelencia del cristianismo. La obra de Cristo: nacimiento, ministerio, muerte, sepultura y resurrección. Siendo la resurrección la corona puesta que afirma la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Hay una evidencia: el testimonio de los ángeles. Recuerden en el sepulcro, que cuando fueron las mujeres estaban los ángeles, y ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? O sea, hay un testimonio de los ángeles, el testimonio de los discípulos, ¿verdad?, de la resurrección, que ellos fueron y cuando entraron y vieron los lienzos que estaban ahí, pero ya no estaba el maestro. Entonces vemos que hay evidencia. La promesa del Espíritu Santo también es una evidencia. Cuando recordemos que los que iban camino a Emaús, cuando Jesús se les aparece y está con ellos y los ve todos tristes, cabizbajos, y les dice que se regresen a Jerusalén porque ahí van a recibir la promesa, y ellos se regresan. Y entonces vemos que esta evidencia a través del advenimiento del Espíritu Santo, y también por medio del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, da testimonio acerca de esta resurrección gloriosa. El significado de la resurrección es lo que Jesús afirmó ser Hijo de Dios, afirmó ser Salvador, afirmó ser Señor. Su muerte expiatoria fue una realidad, y el hombre encuentra perdón de pecados y paz con Dios. Significa que hay una vida venidera con Cristo. La resurrección prueba la verdad de la inmortalidad. Significa que hay un juicio futuro. Dios juzgará con justicia. La ascensión de Cristo, o sea, cuando Cristo asciende, ¿verdad?, la palabra de Dios nos lo menciona en el libro de los Hechos, y también es confirmada en los Evangelios, Hechos, y en las epístolas también se menciona acerca de esta ascensión de Cristo, y nos da a conocer que es un Cristo celestial, que es un Cristo exaltado y que es un Cristo soberano. O sea, si nosotros revisamos las Escrituras, ahí nos habla acerca de esta confirmación que viene a exaltar a nuestro Señor Jesucristo, y que nos habla de que es un Cristo celestial, exaltado y soberano. Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él viene a ejercer autoridad a la iglesia, y por consiguiente la iglesia se sujeta por obediencia, por voluntaria, por amor y por reverencia. Eso es algo importante que nosotros debemos de considerar. Cuando tú y yo nos sometemos al señorío de Jesucristo, lo hacemos por amor, no es por temor, no es por obligación, sino es porque le amamos y porque tenemos reverencia hacia Él.
Nosotros mantenemos una relación, Cristo mantiene una relación con la iglesia por medio de su Espíritu Santo. Cristo aún continúa intercediendo. Es un Cristo omnipresente. Son de las cosas, de las ventajas que Él ahora nos otorga por medio de esa resurrección, de que antes era un Cristo todo Dios y todo hombre, y era terrenal y estaba sujeto a padecimientos humanos, pero después de su resurrección viene a ser un Cristo omnipotente, o sea que donde quiera que tú y yo lo invoquemos, Él está ahí, ¿verdad? Él mismo lo dijo: si 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo ahí voy a estar ahí. Si todo lo que pidieran a mi Padre en mi nombre, yo los daré. O sea, vemos la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos valores de esa ascensión. Cristo ascendió y lo esperamos ver, y es un incentivo para vivir en santidad. O sea, por eso la iglesia debemos de vivir conforme a lo que se ha establecido en la palabra de Dios, porque nosotros estamos motivados, por así decirlo, a esperar el día de nuestra redención, el día de estar delante de su presencia con Él. Entonces eso nos obliga a nosotros a llevar una vida de santidad. Su ascensión da como resultado a la iglesia un reconocimiento de una organización sobrenatural. O sea, el hecho de que Jesucristo haya resucitado y haya subido al cielo, a la diestra del Padre, eso también da a la iglesia, o sea, la iglesia como organización, como tal, un reconocimiento sobrenatural. Se ha hecho, hay libertad de culto en muchos países. Entonces eso a nosotros nos establece como una organización, debido a que Cristo fue evidente su resurrección. Cristo ascendió y nos da una actitud justa al mundo y a las cosas del mundo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú y yo somos peregrinos en esta travesía, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Tendremos un sentido de responsabilidad personal, y nosotros, o sea, es nuestra responsabilidad y nosotros le vamos a rendir cuentas. Su ascensión está relacionada a la gloriosa y bendita esperanza de su retorno, donde Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. O sea, Jesús prometió. Recuerden que cuando les dijo a los discípulos, me voy pues, donde yo voy ustedes no pueden ir, porque yo voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Y si yo voy a regresar y os tomaré a mí mismo. Se quiere decir, Cristo ha prometido que viene por nosotros, viene por la iglesia. Entonces Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y así entramos directamente al capítulo número 7, y vamos a hablar acerca de la expiación. Y en griego es cristología, porque se refiere a la obra en la cruz del Calvario, la obra expiatoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sin más detalles vamos a entrar acerca del origen de su sacrificio de Cristo. Este sacrificio, esta expiación fue ordenada en el cielo. Jesús, el Cordero, fue inmolado desde el principio del mundo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, en la parte B nos dice del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Cristo, desde el principio, ¿verdad? Desde que Dios creó al mundo, Cristo ya había sido preparado para la expiación, para la obra expiatoria. Recordemos que cuando hablamos acerca de la preexistencia de Cristo, quiere decir que Él ya estaba desde antes de que Él se manifestara a la humanidad. El Cordero Pascual era predestinado antes de morir. Esto nos lo ilustra el libro del Éxodo capítulo 12, verso 3 y 6. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y el verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y aquí nos está hablando que el corderito que iba a ser sacrificado
para rendir expiación o holocausto, ya lo tenían que apartar, lo tenían que preparar, tenía que ser macho de 1 año y tenía que reunir ciertas características, nos lo explica en el libro del Éxodo y también en el libro de Levítico, nos vemos todas las características. Cristo, el Cordero sin mancha ni contaminación, había sido ya destinado desde antes de la fundación del mundo, manifestado en los postreros tiempos, instruido en la tierra. Dios ordenó una institución prefigura del sacrificio. En Génesis capítulo 3, el primer sacrificio de animal, lo que hace rato les mencionaba, tuvo que haber un sacrificio para cubrir una culpa. O sea, ya aquí se estaba ilustrando, se estaba prefigurando desde el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que era necesario sacrificar, en este caso, un animal para cubrir el pecado, en este caso fue de Adán y de Eva, pero posteriormente ya nos estaba apuntando, ¿verdad? Ya nos estaba prefigurando en el Nuevo Testamento que para la humanidad iba a venir el Hijo de Dios para hacer esta función de expiación para salvar a la humanidad y que Él vendría a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el propósito que nos ilustra esta desnudez de Adán y de Eva fue para el sacrificio de este animalito. Una criatura inocente muere para que la culpabilidad fuera cubierta. El objeto principal del sacrificio, una cubierta provista de forma divina para una conciencia culpable. Vamos a entrar acerca de la naturaleza de este sacrificio. El hombre reconoce que está bajo el poder de un Dios que tiene derecho sobre él. Es una señal de redención personal por reconocimiento de los derechos de Dios y se ofrece un sacrificio. O sea, el pueblo de Israel, cuando después fue un pueblo ya escogido, o sea, cuando tú empiezas a estudiar el libro de las Sagradas Escrituras, desde el libro de Génesis, primeramente Dios habla de una selección, habla primero de una creación, luego habla de que Dios escoge, ¿verdad? Escoge, selecciona a Abraham, y después la palabra de Dios nos enseña en el libro del Éxodo que ya Dios escoge a una nación, y entonces ya tiene potestad Dios sobre esa nación, que es la nación de Israel, y entonces Él ya empieza a establecer sus derechos como Dios, empieza a poner requisitos para los cuales el pueblo tenía que ofrecer un sacrificio. Los sacrificios mosaicos fueron por medio donde los israelitas cumplían con esta obligación hacia Dios. Por eso Dios, a partir del libro del Éxodo, empieza a dar indicaciones de una manera explícita al pueblo de Israel, a los hebreos. Se ofrecían estos sacrificios con el objeto de alcanzar una comunión con Dios. Entonces, si tú ves toda la ilustración que nos habla acerca de los holocaustos, era para perdonar pecados, para adorar a Dios, y cómo Dios establecía cada uno de estos rituales de manera sacrificial por familias, lo establecía Dios. El propósito de estos sacrificios de sangre se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo vino a hacer este sacrificio perfecto. La palabra en Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12 dice: pero ya estando presente Cristo, o sea, ahora nosotros, estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos, o sea, nos dice el autor, ¿verdad? O sea, cumplían una función, la función que Dios estaba enseñando a su pueblo, que tenían que obedecer, que se tenían que cumplir al pie de la letra, pero no ofrecían los beneficios que ahora nosotros, a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros podemos gozar. Estos sacrificios, dice, divinamente ordenados, eran para cumplir un propósito.
Los israelitas estaban conscientes de que era insuficiente el arrepentimiento y tenían que hacer una transacción visible para indicar que el pecado había sido perdonado. O sea, ellos tenían que, el sumo sacerdote es el que hacía el sacrificio de expiación, traía un animalito y ponía sus manos, oraba, ¿verdad? Y declaraba que todo el pecado del pueblo de Israel estaba sobre el animal y posteriormente lo sacrificaba. Y en este caso se toma, en el Antiguo Testamento también se tomaban dos corderos o dos carneros o dos machos cabríos, y uno se ofrecía en sacrificio y otro se dejaba libre. Esto se hacía, todos estos rituales se hacían en el Antiguo Testamento. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, por eso nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en este versículo que por eso nuestro Señor Jesucristo tenía que ser ofrecido, tenía que ser ofrecido en holocausto, tenía que cumplir esta función de expiación para derramar su sangre, porque claramente nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, que tenía para indultar nuestros pecados, para perdonar, para cubrir nuestros pecados, tenía que ser derramada la sangre. Y nosotros vemos que el Antiguo Testamento pues nos lo ilustra mal cómo se llevaba a cabo, pero la manifestación gloriosa de Jesucristo y el cumplimiento en la cruz del Calvario viene a nosotros, ¿verdad? A traernos ese plan eterno que ya estaba trazado por el Padre. Vamos a entrar a la parte donde nos habla el sacrificio del Nuevo Testamento. Es mejor, o sea, quiere decir que ahora nosotros gozamos de este nuevo sacrificio hecho y mencionado en el Nuevo Testamento. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento no eran medios perfectos de expiación. ¿Y por qué no eran perfectos? Dice, el sacrificio de un animal no se compara con el valor de un alma. O sea, aquí vemos que Jesucristo tuvo que poner su vida misma para hacer el sacrificio vivo. Los sacrificios de animales eran ritos que removían y quitaban la contaminación corporal. Nos dice también el autor, dice, la repetición de los sacrificios de animales señala su imperfección. O sea, los animales, que cuando se tenía, que hablaba de la imperfección, no precisamente de los animales, sino del pueblo de Israel, que año tras año tenían que hacerlo, esta expiación que se hacía para perdonar de los pecados. Los sacrificios de animales eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos. O sea, los sumos sacerdotes, que eran los que hacían los sacrificios, eran los que entraban a ofrecer el holocausto, eran imperfectos. Recordemos que cuando ellos entraban al lugar santísimo, ellos tenían que ir totalmente preparados, vivir una vida en santidad, porque tenían que también cumplir con reglamentos de su vestimenta. Nadie podía entrar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote, y les amarraban un pie para que cuando ellos entraran al lugar santísimo, si morían, pues nada más tenían que jalarlos, porque nadie podía entrar ahí excepto los sumos sacerdotes cuando ofrecían el sacrificio. En el Antiguo Testamento algunas personas fueron justificadas antes de la obra expiatoria de Cristo. Aquí el autor nos menciona acerca de estas justificaciones de estas personas. Y nosotros lo corroboramos en algunos libros, no tan solo en Romanos, sino también en Hebreos nos habla acerca de la persona de Abraham, que fue justificado por la fe. O sea, ahí vemos el caso de que aún todavía no se llevaba a cabo la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo la palabra nos enseña que ellos fueron justificados. Moisés y Elías fueron glorificados. La palabra en el Evangelio de San Lucas, recuerden cuando se transfiguró Cristo, que ahí estaba Moisés, estaba Elías, y que Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas.
cuando en el monte de la transfiguración que nosotros conocemos. Y otra de las personas que también nos señala el Antiguo Testamento fue Enoc, que dice la palabra que Enoc caminó con Dios y de repente desapareció. Entonces estas personas nos habla quizá por su manera justa, piadosa y santa de vivir, ellos gozaron de estos privilegios. La expiación en el Nuevo Testamento fue preordenada y predeterminada en la eternidad, simbólicamente prefigurada en el ritual del Antiguo Testamento. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que se habla del Antiguo Testamento viene a manifestarse, a tener su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, históricamente realizada en la crucifixión de Jesús con el propósito redentor de Dios, esta obra maravillosa fue consumada. Recordemos cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario y cuando terminó la obra en la cruz, él cuando expiró su espíritu, él dijo al Padre: Padre, consumado es. O sea, he terminado la obra. Todo lo que tú me encomendaste ha sido cumplido. Y él tuvo que padecer todo esto para que tú y yo ahora gozáramos de esta salvación hermosa que él nos ha dado. Los discípulos al principio no estaban capacitados para entenderlo. Ellos no entendieron totalmente la magnitud, sino después de que Cristo resucitó, ellos tuvieron el panorama más completo. Recordemos que aún cuando Cristo fue llevado ante el concilio, aún Pedro lo negó. Vemos a un Judas que lo vendió y vemos cómo algunos estuvieron desanimados, pero posteriormente cuando Él resucitó, ellos entendieron este plan maravilloso y valioso del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. La expiación es una necesidad y depende de dos hechos importantes. Nos habla de la santidad de Dios, y Dios es santo por naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios es la santidad, lo que significa que es su justo carácter y su conducta. O sea, Dios es santo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros nos conviene la santidad a nosotros, ¿verdad? No porque le convenga a Dios, sino a nosotros nos conviene, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Se habla de su naturaleza, de nuestro Dios. Otro de los aspectos que nos apuntan que por qué es necesaria la expiación es por la pecaminosidad del hombre, o sea, somos pecadores. La relación entre Dios y el hombre se ve perturbada por el pecado y el pecado viene y desata la ira de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en Isaías 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, hubo ese pecado original, trajo la división entre la humanidad y un Dios santo. Por eso es necesario la expiación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice acerca de la ira de Dios? El pecado es rebelión, es rebelarse contra el honor, contra la santidad de Dios. Eso es el pecado. Su justicia demanda esa satisfacción de la ley y su santidad reacciona al pecado en ira. O sea, Dios, como el mundo pecó, Él se revela, ¿verdad? Él se revela porque Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, Él es el Dios justo y no puede ir contra las leyes que Él ha establecido, sino entonces no sería un Dios justo. Nos habla aquí de la expiación. El hombre ha quebrantado la ley y ha violado los principios de la justicia divina. Es algo que a veces nos cuesta a nosotros, aún como creyentes, entender que tenemos un Dios justo. Nosotros a veces lo comparamos de que Él es un Dios bueno, sí, es muy bueno, bondadoso, pero también es un Dios justo. ¿Qué quiere decir? Que Él nunca va a ir en contra de lo que Él ya ha establecido. Expiación, dice, literalmente significa cubrir, aplacar, reconciliar, limpiar, purificar.
Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su obra expiatoria. Vino a cubrir nuestro pecado, vino a aplacar la ira de Dios que ya estaba, la humanidad ya estaba bajo sentencia divina. La expiación de nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre Celestial. La expiación de Jesucristo vino a limpiarnos, vino a purificarnos. Es lo que hace la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Expiar por el pecado significa ocultarlo delante de la vista de Dios a fin de aplacar su ira. Y solamente, ¿qué podía hacer? Aplacarlo, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo fue una muerte expiatoria porque quitó el pecado. Al expiar por el pecado es quitar del corazón y limpiar de contaminación, morir al pecado y vivir ahora para Cristo. Es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. También se menciona de la obra de la propiciación. Significa crear un ambiente favorable para la reconciliación. El sacrificio de la propiciación aproxima al hombre a Dios y lo reconcilia con Él. Recordemos que en el Antiguo Testamento el propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto, y ahí es donde se rociaba, el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero que había sacrificado. Entonces, por eso significaba la aceptación, ¿verdad? Que Dios aceptaba el sacrificio, que a Dios le agradaba esa sangre que era rociada en el propiciatorio. Jesucristo también viene a ser el cumplimiento, ¿verdad?, de la prefigura del propiciatorio que nos habla el Antiguo Testamento. Romanos 3, 24 y 25 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Jesús tuvo que ser propicio para que su sangre fuera derramada, y Dios, a través de recibir esa sangre, de aplacar la ira de Dios, nuestros pecados fueran borrados, fueran perdonados. Nos habla acerca también de una sustitución. Cristo en la cruz del Calvario efectuó lo que nosotros no podíamos realizar. O sea, Cristo vino a ponerse en lugar de nosotros. Ya había una sentencia para la humanidad, pero como nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, tuvo Dios, el Padre, que enviar a su Hijo para trazar el plan perfecto de la redención, y que Jesucristo viniera a hacer esa obra expiatoria por nosotros. O sea, Él vino a sustituirnos. Esa condenación, Él fue perfecto, Él fue sin pecado, mas sin embargo Él cargó todo el pecado de la humanidad y lo hizo por amor a nosotros. Cristo, por ser el Hijo de Dios, podía ofrecer un sacrificio de valor infinito y eterno. Por eso fue un sacrificio único y para siempre. Nos habla también acerca de la redención, que significa comprar algo de nuevo, pagando un precio, libertad de la esclavitud por un pago. La redención nos recuerda lo costoso que Cristo pagó el precio por nosotros. Tú y yo no valemos ni oro ni plata, sino la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y deberíamos de valorarla. Deberíamos de, ahora que tú estás viendo estos temas y te está ilustrando más acerca de la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que debemos de reflexionar y considerar que Él pagó el precio por nosotros. Otro de los aspectos que hizo Cristo a través de este sacrificio fue la reconciliación. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10, porque siendo aún enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados,
seremos salvos por su vida. O sea, Cristo vino a reconciliarnos. Recuerden que había enemistad, que la palabra nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, estamos separados de Dios. Pero a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, hemos venido a ser reconciliados con el Padre. Por eso ahora nosotros nos hemos reconciliado con el Padre Celestial, y esto trae una efectividad, una eficacia. ¿Y qué es los beneficios que trae? Ha sido perdonada nuestra transgresión, nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la muerte. O sea, habla de la muerte espiritual. Nos ha dado el don de la vida eterna, que aunque nosotros, nuestro hombre exterior cada día se va desgastando más y más y más, porque tenemos un tiempo, ¿verdad? Un tiempo donde nuestro cuerpo va a terminar, pero nosotros tenemos una vida eterna y vamos a estar con Él. Nos ha dado una vida victoriosa a través de este beneficio de la expiación. Victoriosa en cuanto a que, primeramente, para vencer el pecado. Nosotros, Dios nos da ese poder, esa autoridad para llevar una vida en victoria y no en derrota. Recuerda lo que dice la palabra, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y Él en breve lo ha puesto bajo nuestros pies. Y entonces Jesucristo ahora nos da la victoria. Somos más que vencedores ahora por medio de aquel que nos amó, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y así entramos al octavo capítulo, que nos habla acerca de la salvación, y se habla acerca de la soteriología, nos habla acerca de la libertad, ¿verdad?, que Dios nos ofrece por medio de la salvación, y esta salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver la naturaleza de esta salvación, cómo se nos brinda esta salvación. Y el autor nos menciona 3 aspectos importantes de la salvación. Si tú me estás siguiendo ahí en tu libro, estamos en la página 157, y nos habla de estos aspectos importantes: la justificación por el juez, la regeneración y adopción por el Padre, y la santificación por el Santo. O sea, 3 aspectos importantes, que somos justificados, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha justificado por medio del sacrificio expiatorio. Él nos ha justificado ahora, y ahora viene un proceso de regeneración, y a través de esa regeneración nosotros ahora somos adoptados por el Padre. Ya no somos ajenos, y ahora somos miembros de la familia de Dios. Y viene un proceso también que se llama santificación. Vamos a analizar una salvación externa e interna. La justicia, primero, es cambio de posición. O sea, cuando tú y yo somos salvos, somos libertados. Eso es lo que significa soteria en griego, libertados. Nos habla acerca de que hay un cambio en nosotros, cambio de posición, seguido de un cambio de condición. O sea, cambia, cuando tú y yo estamos muertos en delitos y pecados, venimos a Cristo, reconocemos su obra expiatoria en la cruz del Calvario, y entonces hay un cambio de posición. O sea, antes éramos ajenos, ahora somos de la familia, y por consiguiente tiene que haber un cambio en nuestra condición, o sea, en nuestra conducta. Ya nosotros ya no somos del mundo, estábamos en el mundo, pero ahora ya no somos del mundo, aún a pesar de que nosotros estemos dentro del mundo. Viene la adopción, y esto se refiere a conferir la dignidad de hijo de Dios. La regeneración es la vida interior en nuestro llamado, y nos hace partícipes ahora de una naturaleza divina. Se habla de algo regenerado. O sea, tú y yo ya estábamos, Dios no nos hizo como nuevecitos, había cosas en nuestra vida que tenían que ser cambiadas. Pablo le llama, ¿verdad?, que transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, tiene que haber un cambio de mente,
Tiene que haber algo que Dios regenera en nuestra vida interior, en nuestro hombre interior, y Él nos hace ahora partícipes de una naturaleza divina. Esa naturaleza divina, por supuesto que tiene que ir de una manera progresiva. La santificación es interna y externa también. En lo exterior es separación del pecado. O sea, si tú y yo hemos venido de una vida pecaminosa desde el momento en que Jesucristo, a través de su muerte expiatoria, nos ha salvado, nosotros, ¿verdad? Ya tenemos que separarnos del pecado. Tiene que haber una separación total del pecado y ahora una dedicación, una demanda. Dios demanda una purificación. Que debemos de empezar un proceso para purificarnos. Hay algunas condiciones que nos dice el autor, que nos menciona en el libro de la salvación. Nos habla acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, es un dolor verdadero por el pecado y un sincero deseo por dejarlo. Es donde nosotros a veces nos damos cuenta cómo los creyentes aún todavía siguen siendo partícipes de delitos y pecados. Cuando vemos que no, que nada más fue una decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de una manera emocional, porque todavía hay esa naturaleza pecaminosa que reincide nuevamente en pecar. Pero aquí nos dice que un verdadero arrepentimiento es sentir un dolor verdadero por el pecado. Empezamos a aborrecer el pecado y ahora empezamos a buscar las cosas de Dios, ¿verdad? La fe es otro de los elementos, no solamente el arrepentimiento, sino habla de una fe, es creer, confiar en la dependencia de Cristo. Nos habla de una fe salvadora. Depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y confiamos que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a seguir perfeccionando. Pero para ello tú y yo necesitamos de esta fe. Habla también de otro elemento, que es la conversión, apartarse del pecado y acudir a Dios. Entonces, algo que debe ser el creyente siempre, apartarse del pecado. No con esto quiere decir, ¿verdad?, que la persona no vuelva a pecar jamás, sino y reconocer inmediatamente, ¿verdad?, que hemos pecado e inmediatamente acudir a Dios. La justificación, otro aspecto que también nos habla acerca de la naturaleza de la justificación, que es la absolución divina. Justificar es un término judicial y significa absolver, declarar justo o pronunciar una sentencia favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús se ofreció y tomó lugar por nosotros, un lugar, nos sustituyó, los que merecíamos la muerte éramos nosotros, mas sin embargo Él se ofreció y cubrió nuestro pecado, ya nos presenta delante del juez justo, ¿verdad? Y entonces ahora ya se pronuncia una sentencia favorable. Ya no hay sentencia sobre nosotros porque Jesucristo nos ha justificado. La justificación abarca más que el perdón del pecado y es la eliminación de la condena, esa condena que ya estaba para nosotros proclamada y declarada. Dios borra los pecados y las ofensas y luego trata a la persona como si nunca hubiera pecado. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Bien dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. También nos dice la palabra que si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. También dice el Señor que nuestros pecados, ¿verdad?, los va a tomar y los va a echar al fondo del mar y no se va a volver a acordar de ellos. Entonces el Señor es hermoso, el Señor no dice como si nunca hubiéramos pecado. Hay una necesidad de la justificación que nos habla acerca de la condenación del hombre. O sea, el hombre estaba condenado, pero tuvo que haber una justificación para salvarnos de esa condena. La fuente de la justificación fue la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos ser justificados, nosotros no merecíamos ser salvados, mas sin embargo la gracia, el favor inmerecido de Dios para con nosotros
Dios envió a su Hijo unigénito para redimirnos, para salvarnos, para justificarnos. La base de esta justificación es la justicia de Cristo. O sea, Cristo viene a ser ese medio por el cual nosotros hemos sido justificados, y esta es la fe, que quiere decir que nosotros depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que hace toda esta obra maravillosa de justificarnos. Vamos a pasar a la parte donde vamos a hablar acerca un poco de la regeneración. La naturaleza de la regeneración, dice, es un acto divino que Dios imparte al creyente una vida nueva en unión con Cristo. O sea, aquí vemos hay un requisito indispensable, que nosotros vamos a ser regenerados siempre y cuando haya esa unión con Cristo. Recuerden que la palabra también nos ilustra acerca de la vid verdadera, cuando Jesús nos menciona que separados de Él nada vamos a poder hacer. O sea, necesitamos, para ser regenerados, necesitamos estar en comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Habla de un nacimiento, una limpieza, una vivificación, una creación, una resurrección. Se habla aquí que es la obra que hace la regeneración. Recordemos que nos habla de un nuevo nacimiento, que Él empieza a limpiar, vivifica nuestro espíritu, y nosotros vamos a esperar también una resurrección con nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de la regeneración, nosotros lo vemos en la ilustración de Nicodemo, cuando este hombre iba con Jesucristo, ahí en el Evangelio de San Juan capítulo 3, vemos cómo él iba de noche con el maestro, y cuando Jesús le hace mención acerca de esta necesidad del nuevo nacimiento, cómo este hombre aún no la puede entender, porque lo que estaba hablando el Señor Jesús era algo espiritual, pero es una necesidad para todo creyente. Nosotros sí entendemos ahora estos términos acerca de que es necesario para nuestra vida que seamos regenerados. Los medios de la regeneración, el agente divino es el Espíritu Santo. O sea, por eso nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y Él es el que lleva a cabo esta obra maravillosa de la regeneración. Pero para ello hay algunos aspectos que nosotros tenemos que tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de una relación personal, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla acerca de la preparación humana, que habla de un arrepentimiento y de una fe. Los efectos de esta regeneración, dice, son relativos a posición. La adopción del creyente se otorga la posición de hijo y se confiere privilegios. Nosotros antes no éramos hijos. Recuerden el Evangelio de San Juan, también nos ilustra que nosotros, ¿verdad?, que no nacimos conforme a la voluntad de varón, ni conforme a la voluntad de sangre, ni de carne, sino conforme a la voluntad de Dios, porque Dios ahora ya nos ha hecho, ahora ya somos hijos, y ahora nosotros ya podemos gozar de privilegios como hijos. Nos habla acerca también de algunos beneficios espirituales, que es una unión con Dios y con Cristo por medio de su Espíritu Santo, y es el deber de todo creyente mantener contacto con Dios por los medios de gracia para alimentar la vida espiritual. ¿Y cómo nosotros alimentamos nuestra vida espiritual? A través de la lectura de la palabra, a través de la comunión con Dios, por medio de la oración, porque a través de la lectura de la palabra nosotros sabemos qué es lo que Dios está demandando de nosotros, cómo ahora debemos de conducirnos, cómo nosotros podemos agradar a Dios, y a través de la Escritura conocemos más a Dios. Habla de una parte práctica, las obras justas, el amor fraternal, odiar el pecado y la victoria sobre el mundo. O sea, nosotros no solamente seamos oidores, olvidadizos de la palabra, sino hacedores, ¿verdad? Que todo esto venga a ser en práctica. Recordemos que Jesús también, la palabra nos dice claramente que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras
y puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, a través de los actos que tú y yo realizamos, a través de nuestra práctica en el mundo, con la gente que conocemos, con nuestros hermanos, a través de ello nosotros vamos a obtener victoria sobre el mundo y ese beneficio nosotros lo podemos gozar, ¿verdad? Podemos saber que estamos poniendo en práctica todo aquello que el Señor nos ha hablado, nos ha recordado a través del Espíritu Santo. La santificación, vamos a la parte de la santificación, donde nos habla acerca de este proceso, de esta naturaleza, y nos habla separación. Debe haber una separación, ¿verdad? Debe haber una separación, o sea, somos ahora apartados. Significa que nosotros debemos de vivir una vida santa, apartada para Dios, que ahora tú y yo somos dedicados para Dios, así como en el Antiguo Testamento se dedicaba, en este caso, ciertas personas para rendir culto a Dios, como por ejemplo los sacerdotes, los sumos sacerdotes que tenían tareas específicas, aún todos los ornamentos y todos los utensilios del tabernáculo. Aún así nosotros, ¿verdad? Debe haber una dedicación ahora para con Dios, debe haber una purificación en nosotros. O sea, mientras más nosotros nos purificamos, mientras tú y yo caminamos más con Dios, más vamos siendo purificados, más vamos caminando a la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto. Y es un proceso, es algo que nosotros debemos de entender, pues este proceso debe ser progresivo, no debe de estancarse, no debe de retrocederse, sino proseguir, ¿verdad?, a esa meta. Pablo mismo lo dijo: una cosa yo hago dejando lo que queda atrás, y una cosa hago, yo proseguo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, dejando todo lo que quedó atrás. Entonces habla de una consagración, habla de un servicio por el cual tú y yo ahora nos estamos santificando para servir a Dios, para hacer esos vasos que traen honra a nuestro Dios. Entonces todo esto es importante. Ve cómo es importante esta obra maravillosa de la santificación. La lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios. Recuerda que nosotros no estamos solos. Jesucristo prometió que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros, que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros. Cuando tú y yo pecamos, contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo. Entonces no apaguemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este proceso de la santificación. Los medios divinos de esta santificación es la sangre de Cristo, externa, absoluta y posicional. O sea, Cristo, su sangre la derramó en la cruz del Calvario, fue absoluta, o sea, fue de una manera única, y nos ha otorgado ahora una posición nueva dentro del cuerpo de Cristo. Fue un papel importante el Espíritu Santo, donde Él hace la obra de santificación interna en cada uno de nosotros, y también otro de los medios es la palabra de Dios, que es una santificación externa y práctica. Lo que hace un ratito te decía, cuando tú y yo leemos la palabra, ¿de qué nos serviría conocer mucha palabra? De nada, ¿verdad? Tenemos que ponerla en práctica, porque la palabra es viva, es la que da testimonio. La palabra, aun cuando tú y yo damos las buenas nuevas, no es con la emoción que tú y yo vayamos y con la gritería que tú y yo hagamos, sino con la palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces es esa palabra que Dios nos ha dado y nos las ha hablado a cada uno de nosotros. Hay algunos puntos de vista, nos dice el autor, puntos de vista erróneos acerca de la santificación, y nos habla acerca de la erradicación, y dice que erradicar quiere decir arrancar de raíz, y nos menciona ahí, nos pone el ejemplo de Lewis Sperry, y este señor nos habla acerca de que si se realiza la erradicación del pecado, no habría muerte física. O sea, si arrancamos el pecado de raíz, dice, no va a haber muerte física. Entonces esto es un error, ¿no? ¿Por qué? Porque
vamos a ver ahorita acerca qué nos dicen las escrituras, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos una naturaleza caída, y que nosotros de continuo la palabra de Dios nos enseña que tenemos 3 enemigos, que es el mundo, el diablo y nuestra carne. O sea, hay una naturaleza caída en nosotros, y que el enemigo siempre va a tratar de poner estrategias para hacernos caer, que el mundo nos va a envolver, y que aún hablando de la carne, de nuestra naturaleza caída, va a reclamar sobre nosotros. Otro de los errores es el legalismo. Este nos habla de cumplir reglas o reglamentos. Este error es antibíblico. El apóstol Pablo enseña que hay un poder superior, que es el Espíritu Santo, el cual nos ayuda al hombre a vencer el pecado. Lo que decíamos anteriormente. El legalismo dice que, aquí claramente nos dice que es legalista, que todo se tiene que cumplir como debe de ser, pero Pablo, ¿verdad?, nos menciona acerca que nosotros necesitamos de un ser superior, o sea, en este caso el Espíritu Santo, para que Él nos confronte, nos redarguye, y para que nosotros, a través de ese poder superior, podamos vencer al pecado. Entonces, pero para esto nosotros tenemos que tener una relación implícita con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocer su palabra, necesitamos depender totalmente de Él. Otro de los errores, el ascetismo, que es intentar dominar la carne y alcanzar la santidad mediante sufrimiento infligidos por uno mismo. Algunas religiones lo hacen, la católica, el hinduismo, y aquí quizá entra la flagelación que practican los católicos, que cuando cometen algún pecado, ellos empiezan a golpear su cuerpo, se latiguean o se pegan en la parte del cuerpo con la cual cometieron el pecado. Entonces este es un error, porque imagínense, no va a ser posible que una persona deje de pecar lastimándose de esa manera. Vemos el método verdadero de la santificación, es fe en la expiación. Tenemos que creer efectivamente que nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar, cubrió nuestro pecado para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre Celestial, y debemos de ser obedientes al Espíritu Santo. O sea, este es el método que nosotros debemos de seguir, siendo obedientes al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a saber que somos obedientes? No vayamos a estar escuchando otra voz que no sea el Espíritu Santo. No vaya a ser otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. Para ello tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos van a guiar a toda verdad. Una completa santificación, la perfección en Cristo, es el resultado de la obra de Cristo para nosotros. O sea, Cristo va perfeccionándonos cada día más, cada día más. Tú y yo antes éramos bebés espirituales, ¿verdad? Nos daban lechita espiritual, Pablo le menciona, ¿verdad? Nos daba papillita, no podíamos hablar tan directamente, pero a medida que fuimos caminando en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos adquiriendo un alimento sólido. Entonces la obra de Cristo se va perfeccionando en nosotros, y por consiguiente nosotros obtenemos una madurez espiritual. ¿Sabía que hay creyentes que se quedan enanos espirituales? Sí, pero no debe ser nuestra meta. No, nosotros debemos de continuar, ¿verdad? Y para adquirir una madurez espiritual. La seguridad de la salvación, el creyente podría perder la salvación, y aquí el libro nos habla acerca, es una interrogante, y quizá algunos de nosotros nos hacemos esta interrogante: ¿se pierde la salvación? ¿Y usted qué cree? Algunos afirman que no. Y aquí esta teoría del calvinismo dice: la salvación es obra absoluta de Dios y no del hombre. La predestinación es un decreto de Dios. Aquí es un error. ¿Por qué? Porque ellos creen que siempre salvo, siempre salvo. Que yo haga lo que yo haga, Dios ya me predestinó para salvación. Y este es un error, porque no lo dice la palabra de Dios. O sea, y efectivamente, en cierta manera,
salvación, sino el hombre es el que pierde el privilegio de la salvación. Porque Dios no quita nada. El hombre, ¿verdad?, en su afán, en su libre decisión, toma irse al pecado. Entonces se pierde la salvación. El arminianismo también nos habla acerca de que Dios murió por todos y no desea que nadie se pierda. La facultad pero nos dice que la facultad de elección del hombre. Y nosotros creemos efectivamente que aquí nos dice que nosotros nos enfocamos más por esta teoría de Arminio, pero debemos de complementarla con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha dado una libre decisión. Nosotros no somos tan determinantes porque también hay una doctrina que se llama la predestinación y ahí surgen pensamientos diferentes que traen mucha confusión en cuanto a la salvación. Pero nosotros definitivamente creemos que Dios ha dado al hombre la elección y el hombre es el que decide. Y pues entramos al capítulo número 9, hablando de sanidad divina. Y nos habla de la neumatología, que nos habla del estudio, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque aquí la obra de la sanidad divina la realiza la persona divina del Espíritu Santo. Y la sanidad divina, nos dice Juan Wesley, es un don único y visible que Dios confió a los apóstoles, continuó con la iglesia. Dice, en realidad nos parece que estuviera destinado a continuar para siempre. O sea, la sanidad divina, Wesley nos dice que es algo que Dios ha conferido a la iglesia y que es algo que debería de manifestarse y continuar para siempre. Y el autor de este libro menciona que los creyentes pentecostales, a la cual nosotros pertenecemos, porque nosotros somos una iglesia pentecostal, o sea, creemos firmemente en la obra del Espíritu Santo. Entonces tenemos algunos conceptos que el autor menciona aquí, aunque el autor mencionó algo no sé si tú ya viste tu libro, es el capítulo más corto, pero nosotros a través de este libro vemos que son 12 doctrinas que nos menciona, de las cuales todavía hay más. Y aún para nosotros los pentecostales, en esta parte de la sanidad divina, hay otras doctrinas que tienen sus fundamentos bíblicos, pero en este caso yo te voy a hablar solamente acerca de la que viene en el libro, aunque hay más argumentos que los cuales nosotros creemos, de los cuales nosotros ponemos en práctica. Y vamos a ver qué nos dice primeramente el libro referente a la enfermedad. Recordemos que Dios hizo un pacto con el hombre, un pacto de sanidad, y aquí el autor solamente se refiere a la enfermedad, a la condición del hombre. Dice, la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido al pecado. O sea, el hombre enferma y muere por causa del pecado, nos está diciendo este autor. Dice, la enfermedad y la muerte son maldiciones permitidas por Dios sobre el hombre a consecuencia del pecado y de la desobediencia. O sea, aquí nuevamente nos está diciendo el autor de este libro que esa enfermedad y esas maldiciones son permitidas. Aquí entra la voluntad permisiva de Dios. No es lo que Dios quiere, pero Dios lo permite. Dice, sobre el hombre a consecuencia del pecado y de la desobediencia. Es decir, que cuando una persona peca, por decir que una persona fornica, pues la consecuencia, si es una persona promiscua, una consecuencia es que va a adquirir una enfermedad venérea. Entonces esa va a ser la consecuencia de su pecado y de su desobediencia. Entonces ahí viene, ¿verdad? Porque por esta enfermedad y viene esta condición que nos está hablando aquí. El número 3 dice, el diablo es autor de la enfermedad y de la muerte, y Dios es autor y dador de vida y de salud. Pero hay algo que yo quisiera que siempre entendiéramos, que
que aún cuando el diablo sea el autor de la enfermedad y de la muerte, recordemos que siempre Dios va a permitirlo. O sea, de ahí entra la soberanía y la voluntad permisiva de Dios. Número 4. Cristo fue hecho maldición por nosotros a fin de que quedáramos libertados de la maldición y del pecado. 5. En la expiación se establece una estipulación amplia para nuestra sanidad física y para la liberación de nuestra culpa. 6. Los beneficios de la expiación se obtienen únicamente por fe y se otorgan al creyente cuando éste se apropia de ellos por fe. O sea, Dios nos ha prometido sanidad. Recordemos que Jesucristo, hay un versículo donde dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Y nosotros tenemos que seguir proclamando que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Pero siempre respetando la voluntad soberana y permisiva de Dios. No quiere decir que nosotros los creyentes somos inmunes, no nos va a tocar la enfermedad, pero es una realidad que Dios también nos ha dado responsabilidad sobre nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, y muchas veces nosotros somos los que acarreamos enfermedades para nosotros mismos. No nos alimentamos bien, no dormimos bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte todo lo que hacemos en el mundo, de alguna manera la factura nos la va a cobrar. Entonces es una realidad, pero no quiere decir que el cristiano, hemos conocido grupos que ahora con la pandemia dicen, no, a mí no me va a tocar nada. La sangre de Cristo, andan reprendiendo todo virus, todo espíritu, todo demonio de virus. Y no, efectivamente estamos en el mundo donde nos relacionamos con la gente y el enemigo ahora se ha puesto Dios ha permitido que el enemigo ponga estas enfermedades, estas pandemias. Nosotros debemos de ser prudentes y cuidadosos, cuidarnos, ser prudentes, no estar como poniendo a prueba a Dios. Pero nosotros debemos de creer en fe que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos sido sanados. 7, y estamos casi terminando. La sanidad divina es parte integral del Evangelio. 8. Dios quiere sanar a todos los enfermos. Jesús y sus discípulos lo hicieron. Recordemos que Jesús lo hacía, siempre tenía compasión por los enfermos. El Señor Jesús encomendó el ministerio de la sanidad, primero a los 12, luego a los 70, más tarde a la iglesia y finalmente a cada uno de nosotros como creyentes en particular. 10. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo hablan de una promesa permanente. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Nos lo dice el Evangelio de Marcos. 11 dice, ningún hombre o institución puede prohibir o revocar las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú y yo tenemos que seguir orando por los enfermos. ¿Lo sane el Señor o no lo sane? Es nuestro deber, nuestra responsabilidad seguir orando por ellos. 12. El Señor Jesús